La palabra de hoy, el título es El buen orden, porque tenemos un Dios de orden y ustedes lo saben. Y la primera vez que en la Biblia sale el orden es en el segundo versículo de la Biblia, donde el Espíritu de Dios estaba poniendo en orden un mundo caótico, un mundo que había sufrido algún tipo de juicio y que ahora el Espíritu de Dios ponía cada cosa en su lugar. Esto es un ejemplo vivo de lo que pasa a los cristianos, porque cuando nosotros los cristianos llegamos a Cristo, llegamos con un caos, llegamos con una vida totalmente desordenada en todos los aspectos habidos y por haber. Y no es que por eso teníamos que ser ladrones, asesinos, sino que nuestra manera de vivir lejos de Dios hacía que nuestra vida fuera un caos delante de la presencia de Dios. Y entonces, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, entra el Espíritu Santo y empieza a poner las cosas en orden. El primer orden, Dios, el primero de todos. El primer lugar, siempre para Dios. A continuación, se van poniendo las cosas en orden en nuestro día, en nuestro caminar, y así van pasando los años y van pasando nuestra vida y vemos como cada día el Espíritu Santo aún va ordenando nuestra vida, hasta que lleguemos a encontrarnos con Cristo y entonces nos haya ya presentado como ese varón, a la altura de ese varón perfecto o de esa mujer. Amén. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Todo el discurso del apóstol Pablo en esta carta se centra en esta frase. Todo lo que ha dicho, lo ha dicho para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Nosotros vivimos en España. Ustedes, muchos, vienen de Latinoamérica. Pero cuando se escribió estas cartas, se escribió en un momento de la historia donde el Imperio Romano había adoptado todas las filosofías y religiones y creencias de los griegos, que fueron, si ustedes saben, los que empezaron a filosofar sobre muchas de las creencias de este mundo. Pues de ahí vienen los filósofos de la época de los griegos. Y entonces, en aquella época, en la Iglesia se habían introducido muchas herejías que perduran hasta el día de hoy. No pudo el apóstol Pablo sacarlas de la Iglesia, sino que dejó sus enseñanzas para que todos sepan cómo luchar, cómo poder detectar todas esas herejías que habían entrado en la Iglesia. Y hoy, en esta porción de la Biblia, el apóstol Pablo nos quiere hablar de las bases del orden de una congregación sana. Qué importante es tener una congregación sana. Y para eso él ha estipulado un orden en la cual todos los miembros de la congregación tienen que estar en ese mismo orden. Pero antes, yo quiero hablarle de 3 herejías que se introdujeron en la iglesia cristiana y que se ha hablado aquí y que el apóstol Pablo ha luchado ardientemente contra ellas. Por eso, el último versículo que hemos leído y que todavía está en la pantalla, que es el versículo 10 del capítulo 2, dice que ustedes, los que tienen a Cristo, no les falta un riñón, ni les falta un ojo, ni les falta una oreja, sino que están completos en Él. Estamos completos en Cristo. Amén. De estas 3 herejías que entraron en la Iglesia, uno es el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es creerse
más espiritual que el resto. Así, de claro y de sencillo. Podíamos rebuscarlo, podíamos introducirlo dentro de la idea gnóstica. Internet está lleno de explicaciones de lo que es el gnosticismo y cómo actuaba en el primer siglo. Empezó con la Iglesia cristiana. En esa fusión entre el judaísmo y el cristianismo empezó a surgir el gnosticismo, que es que muchos decían que era más importante la espiritualidad que las mismas escrituras de la palabra de Dios. Y donde algunos consideraban que eran seres iluminados, que a Dios el Espíritu les había tocado y por eso ellos se creían superiores al resto de los demás. Además, los gnósticos creían una creencia muy contemporánea que hoy está ocurriendo en muchas iglesias, en que decían que ellos eran elegidos por Dios, ellos eran predestinados por Dios y por lo tanto la salvación que ellos tenían no tenía nada que ver con lo que ellos hicieran ni nada, sino que Dios los había elegido y entonces ellos eran salvos. Lo que hoy se diría por las iglesias, salvo, siempre salvo. Todo esto viene del gnosticismo. Esta frase viene del gnosticismo, para que ustedes vean. La predestinación viene del gnosticismo. Y la iluminación, que algún creyente se cree que es un iluminado, también viene del gnosticismo. Por eso Pablo dice claramente la frase, vosotros estáis completos. Que nadie os engañe, que no es que vosotros os falta, no es que vosotros tenéis, no, vosotros estáis completos en él. No os falta nada. Lo tenéis todo, crecer en el Evangelio, única y exclusivamente, como hemos empezado el culto de hoy con las canciones, primero mi hermano con el verso que nos ha puesto y luego con las canciones, vamos escalando peldaños en este camino que hemos empezado. La segunda herejía que actuó muy fuerte y que todavía hoy en día la podemos entender es el modalismo. El modalismo es la idea que Dios toma una forma o un modo de presentarse delante de las circunstancias según estas circunstancias lo pidan. Por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra, pero cuando esta tierra estaba desordenada y vacía, Dios tomó el modo de Espíritu Santo para ordenar la tierra. O cuando tenía que presentarse el Salvador, el que iba a salvarnos de todos nuestros pecados, este mismo Dios tomó el modo de hijo y vivió entre nosotros en el cuerpo de un ser humano. Esto es el modalismo. También pertenecía a la primera, al primer siglo de la primera iglesia. Y Pablo lo combate con una frase que nos dice en el versículo 9 de este capítulo 2, porque en él, y cuando habla de él, es un pronombre personal que califica a una persona, a un individuo, porque en él, ahí podíamos escribir, porque en Cristo Jesús, podíamos escribirlo así, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros pensamos que la palabra habitar es como cuando llegamos a una casa y la habitamos. Hoy habitamos esta casa, pero mañana podemos habitar otra casa. Pero en el griego la idea de habitar no era la misma. Cuando se escribió la Biblia en griego, la idea era de ser o existir. Porque en Cristo Jesús, que es un ser indivisible, tú no puedes separar a Cristo Jesús en espíritu, cuerpo, alma. Tú no puedes separar, es un ser indivisible. Igual que cada uno de nosotros, somos seres indivisibles. O doña Rosa, ¿podemos separar su alma del cuerpo y el espíritu y le enviamos de paseo? O enviamos el espíritu de Heidi a ver que vaya a dar unas vueltas por ahí. No, somos indivisibles. Entonces Jesús es indivisible. Y lo que está diciendo es que en él, en esta indivisión, o en esta forma que él tiene, está
corporalmente en un cuerpo la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo, luchando contra la idea modalista en la cual algunos judíos creían que sí, que el Padre era uno y que cambiaba según los modos y según las circunstancias que eran necesarias. Y la tercera era el adopcionismo, que hoy también está muy en auge, porque a partir del siglo XVIII surgieron muchas religiones, como son los testigos de Jehová, como son los mormones, como son los adventistas del séptimo día, en los cuales ellos dicen que Dios tomó a un hombre y lo adoptó y lo hizo divino, y ese hombre divino fue el que pagó en la cruz por el precio de nuestros pecados. ¿Entendemos? Lo divinizó. Esa idea de divinizar es una idea que surge de los griegos, porque ustedes han escuchado mucho hablar de Hércules, ¿verdad? El gran Hércules, el forzudo Hércules, que era hijo de Zeus y de una mujer humana. Entonces era un ser divino, no un ser con deidad, era un ser divino porque poseía cualidades divinas en ese ser al ser hijo de Zeus. Y esa era la idea que tenían los griegos, que habían seres que eran hijos de los dioses y por lo tanto eran divinos, no que tuviesen deidad, porque deidad, que significa Dios, solo hay un ser que tenga deidad y se llama Dios. Y esa sustancia la tiene el Padre, y la tiene el Hijo, y la tiene el Espíritu Santo. Por eso en Colosenses capítulo 1, en los primeros versículos, dice en el versículo 15 que Él, Jesucristo, otra vez, Él, pronombre personal, dándose a entender de alguien, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es la imagen. En Hebreos nos dice que es de la misma sustancia. Y en Filipenses nos está diciendo que Él, siendo igual a Dios, son escrituras básicas, suficientes para entender que el modalismo, que el adopcionismo no existe. Que este ser que tenía cuerpo, en Él estaba la plenitud de la deidad. Por eso, el que está sentado hoy en el trono no es un espíritu, ni es un ángel, sino que es un hombre. Es el que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque se lo ganó en la cruz del Calvario. Un hombre que, claro, al resucitar, resucitó con un cuerpo glorificado. Como nosotros, como hemos leído en Primera de Tesalonicenses, que seremos transformados a la imagen de Cristo en cuerpos glorificados. Dicho esto, estos son los tres engaños que el libro de Colosenses trata muy profundamente en su lucha: el gnosticismo, el modalismo y el adopcionismo. Y esto lo dice porque Pablo quiere que la iglesia, que la congregación sea sana, esté sana. No quiere una iglesia enferma, no quiere una iglesia que esté equivocada con respecto a la fe y a otros conceptos. Él quiere una iglesia sana, una iglesia ágil, una iglesia viva, como Cristo la quiere. Y entonces él empieza a dar las bases para que tengamos una congregación sana. Y en esas bases nos va a nombrar 6 versículos o 6 partes en la cual vamos a entender claramente qué es tener una congregación sana. Primero que todo, tenemos que entender que el Cristo en nosotros, esta frase que dijo Pablo, Cristo en nosotros, significa que la iglesia es cristocéntrica. El que está aquí se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se lo ganó. Y el Padre le dio toda la autoridad para que Él se lo ganara. Y el Espíritu Santo, cuando vino, le glorifica a este Jesucristo que está en la iglesia. Esta verdad la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 1 y versículos del 12 al 13.
donde dice que me volví, Juan, cuando estaba en el Apocalipsis, se volvió y para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, como este que tengo en mis manos. Vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, etcétera, 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 que sabemos que es Jesucristo. ¿Y qué tienen que ver los candeleros? En el versículo 20, el mismo Espíritu Santo nos va a dar la interpretación correcta de los candeleros. Y nos dice que los candeleros, en la última parte, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. ¿Y quién estaba en medio? No estaba el Padre, no estaba el Espíritu Santo, estaba el Hijo. El que en él, corporalmente, está la plenitud de la deidad. Donde está él, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Igual que cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, donde está el Espíritu Santo, está la plenitud de la deidad también. También tenemos al Padre, y tenemos al Hijo, y tenemos al Espíritu Santo. La segunda es la esperanza de gloria. ¿Ustedes no tienen una esperanza de gloria? Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, a qué se está refiriendo a esa esperanza de gloria. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Bueno, la tecnología. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es nuestra esperanza de gloria, nuestra salvación. Estar con Cristo eternamente. Como hemos leído otra vez en Primera de Tesalonicenses, y recibirlo en las nubes y estar siempre con Él. Esta es nuestra esperanza de gloria, que todo lo tenemos como esperanza. No lo hemos alcanzado, hermanos. Que nadie se crea que todavía ha alcanzado la salvación, porque no hemos partido de este mundo. Eso no quiere decir que no la tengamos, porque tener la salvación es un regalo, un don inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Al señor Isidro le da un paquete que se llama salvación. Tome, don Isidro, tome, doña Nelly, doña Conchita, a cada uno de nosotros nos da ese paquete que se llama salvación. Pero te dice, estate atento, cuídala con temor y temblor, no vaya a ser que la pierdas por el camino, no vaya a ser que se te caiga, no vaya a ser que te desvíes del camino, te deslices, y cuando tú te creías que ibas a llegar al punto donde tú tienes tu esperanza, llegues a otro lugar, porque te han engañado, porque te han enseñado una mala doctrina, porque tienes una fe equivocada, por mil y mil enemigos que tenemos a nuestro alrededor. Por eso el cristiano es una persona atenta, es una persona como un felino que está ahí a la caza, atento a ver quién pasa por delante, porque todo aquel que pasa por delante algo malo tiene para mí. Y yo tengo que estar atento. Tengo que estar velando, esa es la palabra, velando, atento. Y para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a estar velando. Y para eso tenemos la Biblia, los pastores y la iglesia. Por eso una iglesia sana son personas que están vigilantes de esa esperanza que tienen delante. Una iglesia sana es una iglesia que está unida en amor. Como nos ha dicho el apóstol, unidos en amor. ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene esa unidad? Pues ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jesús. Juan
capítulo 17 y versículos 20 y 21. Mira, Peti, si tú nunca habías pensado que Jesús oró por ti, lee estas palabras. Porque Jesús oró por ti, por ti, por ti y por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Mas no ruego solamente por estos 12 que me diste, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros. ¿Y para qué ruega Dios por nosotros? Versículo 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidos en amor. Unidos en amor. Mirando la necesidad de cada uno, ayudándonos unos a otros, no teniéndonos en cuenta las faltas. Aquí no hay mejores unos que otros. El que no era un asesino era un ladrón, y el que no era un ladrón era un embustero, y el que no era un embustero era lo que fuera. Eso éramos antes. Y a veces eso que teníamos antes no se enterró, no murió en las aguas del bautismo. Sabe nadar, sabe bucear y surge para arriba. Y nos hace pecar. Y a veces ofendemos a los hermanos. Pero nosotros, que somos espirituales, tenemos que saber perdonar. Porque Pedro le dijo, ¿cuántas veces perdonaré? ¿7? Y el Señor Jesús dice, te van a estar todo el día perdonando, tú vas a estar todo el día contando, hasta 70 veces 7. Esto es un número infinito. ¿Cuántas veces perdonaré? Siempre. Siempre que haya un arrepentimiento. No una declaración de perdón sin arrepentimiento, es otra cosa. Tenemos que entender lo que es el perdón. El perdón es la persona que realmente se arrepiente. Te hice daño, mamá, no lo volveré a hacer. Te hice daño, Dani, no lo volveré a hacer, pero de corazón. ¿Me entiendes? Puede ser que otro día le haga daño, porque ese ser que se quería ahogar y no se ahogó, pues estira y me hace hacer cosas que yo no quiero, que es mi carne, que es la lucha que tenemos los cristianos de la carne y el espíritu. El cuarto punto, dice, conocer el misterio. ¿De quién? De Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Y cuál es el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo? El mismo Jesús nos lo va a revelar otra vez. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo que has enviado. Esta es la vida eterna. Esto es lo que nosotros tenemos, vida eterna. Si estamos en Cristo, si permanecemos en Él, si tenemos la esperanza, si tenemos el amor como vínculo, y si Cristo está en nosotros. Eso es una iglesia o una congregación sana. Los que tienen la vida eterna, porque todos juntos, yo no me puedo pelear con doña Nelly. Doña Nelly, me voy a pelear con usted. Y voy a estar peleado 4 años y luego no estaré peleado porque nos vamos a la eternidad, estaremos juntos toda la eternidad. Yo no puedo estar peleado 4 años con doña Nelly. Ni un día ni 2. ¿Por qué? Porque vamos a estar juntos mucho tiempo. Eso es la vida eterna. Es vida perdurable. Yo no puedo estar peleado con los demás hermanos. Por eso una congregación sana. ¿Lo entendemos, hermanos? El quinto punto es lo que Pablo ha dicho, el buen orden, que ahora veremos lo que es a continuación. El buen orden. Un buen orden que tenemos que tener todos los cristianos que pertenecemos a una congregación. Y por último, 1 Timoteo 4:16, la firmeza de la fe. La firmeza de la fe, que no es otra cosa que tener una sana doctrina. No es otra cosa que eso. El contenido de la fe. Mira,
Hay una persona que te puede decir, sí, ahora lo leeré. Hay una persona que te puede decir que cree en Señor Jesucristo, sí, cree, muy bien, que obedece los mandamientos, sí, y cuando cuando él crea que va a llegar a donde tiene que llegar, irá a llegar a otro lugar. ¿Por qué? Porque es una persona que su contenido de la fe está equivocado, por una de las tres doctrinas que hemos hablado antes, tanto la gnóstica, como puede ser la modalista, como puede ser la adopcionista. O sea, uno que cree en un Jesús que ha sido adoptado, ese Jesús nunca lo va a salvar. Nunca. Ya puede tener fe, pero mucha fe, hasta latiguearse, yo creo, ya puede tener toda la fe del mundo. Ese Jesús nunca lo va a salvar, porque no es el Jesús que murió en la cruz. ¿De quién es la culpa? De los que lo enseñaron. Y de él, que cuando estuvo en la verdad, no buscó la verdad. La verdad es esta. Para eso la tenemos. Por eso, la firmeza de la fe en la doctrina. ¿Qué dice 1 de Timoteo 4:16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué dice? Pero la salvación no era por la fe. No. La salvación también viene por la doctrina. Y no solo te salvarás a ti, sino que si explicas la buena doctrina a los que te escuchan, ellos también serán salvos. Pero si tú enseñas una falsa doctrina, aquellos que te escuchan se van al infierno juntamente contigo. Tan importante es saber escuchar. El que tenga oídos, no es cualquier oído, es el oído adecuado. Eso es una congregación sana, que es lo que todos queremos, tener una congregación sana. No una congregación multitudinal, donde vive de todo. No, queremos tener una congregación sana. Muchos, pocos, los que sean, los que Dios haya puesto, pero sanos. Todos nos encontraremos en el mismo lugar. No se va a quedar ni uno. Todos en el mismo carro. Aquí no hay ni mejores ni peores. Todos estamos completos en Cristo. Amén. Eso es una congregación sana. Y hemos dicho el buen orden. He dejado el buen orden para el final, porque el buen orden para el final tiene 7 puntos, que los hemos leído en el versículo 6. En el versículo 6 y 7. Dice el versículo 5, solo voy a leer un momentito del versículo 5, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo, que es la doctrina. Estaban firmes en la doctrina, sabían en lo que creían, y tenían un buen orden. Ahora empezamos con el buen orden. Capítulo 6. Por tanto, de la manera que habéis... ¿Qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho, el versículo 7. Versículo 6, segunda de Colosenses, capítulo 2 y versículo 6, perdona. Por tanto, de la manera que habéis, ¿qué habéis hecho? Habéis recibido. ¿Qué es lo primero que hicimos cuando nos convertimos? Recibir al Señor en nuestros corazones. La frase correcta es que Él nos aceptó a nosotros, pero no vamos a entrar en eso. Pero nosotros recibimos al Señor en nuestros corazones. ¿Qué dice Juan 1:12? Así, no vamos a ponerlo, pero solo un poquito de memoria. A todos los que le recibieron le dio la autoridad, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la primera cosa. ¿Todos hemos recibido a Cristo? Estamos en el orden establecido, el buen orden, el perfecto, el agradable, el que le gusta a Dios. Vamos al segundo punto. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto ya implica esfuerzo. Esto ya implica esfuerzo, como ir a trabajar. Que levantarse a las 4 de la mañana para poner huevos no implica un esfuerzo. Pues está mejor en la cama, ¿verdad que sí?
O decir a las 3 de la madrugada, todavía estoy limpiando esta sala y yo estaría en la cama durmiendo, también implica un esfuerzo. Y estar en la escuela estudiando no implica un esfuerzo, también implica un esfuerzo. Y estar en casa y obedecer a los padres también implica un esfuerzo. Y estar en la iglesia y hacer lo correcto también implica un esfuerzo. Toda la vida se basa en esfuerzos. Nada es gratis. El esfuerzo más grande lo hizo Jesús, que le costó todo. Y lo hizo con esfuerzo, ¿eh? No creáis porque Él era Dios, no le dolían los pinchos, no le dolían los clavos, no, es que él pasó de rositas, no. Él se tuvo que esforzar mucho. Porque en la lectura, cuando nosotros vemos la muerte y crucifixión de Cristo, recordemos cuando Él tomó la cruz y cansado cayó que no podía ni llevarla. No podía ni llevarla. No era un superhombre. Tuvo que venir uno y cargar la cruz hasta el lugar que la tuvo que llevar. Andar en Él. Ay. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16 y versículo 24. El que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es andar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil. Pero esta cruz no pesa como la de Cristo. Es fácil de llevar, porque su carga es ligera y su yugo es fácil. No es que ¿cómo me va a costar seguir a Cristo? No. Es que va a ser fácil, porque resulta que en ese caminar yo tengo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda, es el que me guía, es el que me da las fuerzas. Es como ese aire que empuja al velero y lo hace llevar al rumbo adecuado. ¿Qué esfuerzo hace el velero? Ninguno, pero solo tiene que tener las alas abiertas. El viento hace el resto. Así somos nosotros. Con las alas abiertas es nuestra voluntad. Porque una cosa que nunca va a hacer Dios es obligarte a hacer algo que tú no quieras. Y eso no lo va a hacer. Entonces tienes que tener la voluntad. Yo quiero andar este camino, que parece difícil, pero al final tantos millones de personas lo han caminado, incluso han dado su vida por él. Algo bueno tendrá. Tan difícil no será. Cuando unos leones se comían a las mujeres, a los hijos, mientras el marido, estupefacto, estaba mirando, observando y diciendo: no, el Señor no es el César, el Señor es Jesucristo. Y seguía en la suya, Jesucristo es el Señor. Algo tenía aquel hombre, una fuerza sobrenatural para soportar todo eso. Y ese es el Espíritu Santo. Así que andar en Él corresponde a empezar a caminar en este camino, negándonos a nosotros mismos, o sea, luchando contra los deseos de este ser que se sumergió con nosotros en el agua, en el bautismo, y cuando subimos, pues resulta que sabía nadar, y nosotros pensábamos que no, que allí se iba a quedar. Y él sabe nadar, se cogió, se volvió a estar ahí, y cada día nos lleva a las tentaciones y todos los problemas. Efesios 4, versículo 1 y versículo 2, rápidamente nos dice cómo tenemos que andar en Cristo Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Tú, si estás en una escuela de medicina, tienes que andar digno a la escuela de medicina. No puedes estar allí porque tú te crees que eres el mejor jugando al básquet. No tiene nada que ver el básquet con la escuela de medicina. Tienes que estar digno del lugar de donde estás, ¿eh? Y con que fuisteis llamado con toda humildad y mansedumbre. Y otra vez lo mismo, de una sana congregación, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí no hay nadie mejor que el otro. Cuando uno se cree que no va a caer, pues le ha hecho daño al vecino. Entonces, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios.
El tercer punto, segunda de Colosenses capítulo 2 y versículo 7, dice arraigados. ¿Qué os viene a la mente? Algo que está arraigado, algo que está cogido, ¿verdad? Algo que ha echado raíces. Y esto nos habla de una posición estable. Nos dice que un árbol no se mueve, ¿verdad que no? Es estable, o sea, se pueden mover las ramas, pero su tronco es estable porque está cogido con la raíz. Y eso nos habla de dos cosas: estable en Cristo y estable en la iglesia. No es de los cristianos que hoy está y mañana no está. No es de los cristianos que, bueno, voy cuando me da la gana o no voy cuando yo quiero. Es una persona arraigada, arraigada en la fe, arraigada en Cristo y arraigada en la iglesia. Recordamos que Pablo nos está hablando de la iglesia aquí. Él es la cabeza. Cuando habla de la cabeza, ¿de qué cabeza está hablando? De nosotros, de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, son unas palabras maravillosas del profeta. Dice Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Donde ponga varón, pon tu nombre, que da lo mismo que sea varón que hembra, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es un cristiano arraigado, con raíces en Cristo, en la doctrina, en la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados. ¿Qué significa sobreedificar? ¿Qué idea os da esto? Esto sí que os da la idea de una iglesia, ¿verdad? Esto os tiene que dar la idea de una iglesia donde Cristo, donde el Espíritu Santo nos compara como piedras vivas dentro de una iglesia. No de una iglesia de 4 paredes, sino del templo de Cristo, de la iglesia del Cordero, sobreedificados en él. Y nos está hablando de un lugar específico, donde tú haces una construcción, un árbol. Todavía hoy en día hay tecnología para coger el árbol y lo coges de un lugar y lo trasladas a otro, pero un edificio, no hay tecnología humana que hoy tú cojas un edificio de un lugar y lo traslades al otro, tienes que desmontar y volver a montar. Pero no como el árbol, que lo pueden coger hoy, y hace muchos años se venden las oliveras y se venden muchos árboles y los cogen de raíz y los trasplantan de lugar. Pero un edificio nos habla de un lugar estable. ¿Y en qué lugar te ha puesto a ti, Dani? ¿En qué lugar te ha puesto a ti, Isidro? ¿En qué lugar te ha puesto a ti, Edith? O tú, Douglas, ¿en qué lugar te ha puesto Dios? Te ha puesto en una iglesia local, dentro de las iglesias del Señor Jesucristo, dentro de la inmensidad de la iglesia mundial. El Señor tiene sus iglesias locales, donde a cada uno lo pone donde tiene que estar. Eso significa sobreedificado, en un lugar específico. Esto lo podemos ver en 1 de Corintios, capítulo 3, y versículos del 9 al 10. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. El fundamento es la base, el cimiento. La piedra angular es otra cosa, el cimiento. Y otro edifica encima de esta. Pero cada uno, y ahora está hablando de cada uno de ustedes, mire cómo sobreedifica. Más adelante nos dirá que hay piedras preciosas, también hay heno, hojarasca, cada uno tendrá su recompensa, a ver cómo edifica su vida. Pero eso es lo que significa sobreedificados, que es estar edificados en la iglesia,
y en la iglesia local. Porque esta idea continúa más adelante en Hebreos capítulo 9 y versículos 24 y 25, la misma idea. Porque no entró Cristo. Hebreos 9, 24 y 25. ¿El 25? Ah, muy bien. Pues no. Pues me he equivocado, es Hebreos... perdona que te lo digo enseguida. Perdona que te lo digo. Si no me equivoco es Hebreos... Ustedes me perdonen, ¿eh? Pero al apuntarlo me equivoqué. Bueno, lo que está diciendo básicamente estos versículos es que no hay que dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y cuando buscas algo rápido es cuando menos lo encuentras. Bueno, gloria a Dios. Lo siento, hermanos, me he equivocado al apuntar los versículos, pero lo que está diciendo es esto. ¿Lo tienes? Es que es importante leer el versículo de cómo lo dice. No dejar de congregarnos. Muy bien, gloria a Dios. Pues era el 10, ¿ves? Me equivoqué. Del 8 al 9, del 9 al 10. Y el 10 lo estaba buscando, no lo encontré. Dice así, el versículo 24. Porque es el 24 y el 25. Y considerémonos unos a otros. O sea, tengámonos en cuenta unos a otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando tú amas a tu hermano, lo estás estimulando a que él siga amando. Cuando tú haces buenas obras, estás estimulando a que tu hermano haga buenas obras. Hoy en día podríamos decir, o como dijo José el otro día, que hay personas que influencian a los demás. Esto es lo que está hablando aquí, influenciar a los demás, pero sobre todo a los de la familia de la fe, tanto en amor como en buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, enseñándonos unos a otros de las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No es el día de ir a la playa, está hablando aquí, o el día de las vacaciones, o el día que tenemos... No, aquí está hablando del día de Jesucristo, de la venida del Señor. Así que sobreedificados significa estar estables en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y si Dios nos cambia, ya nos cambiará. Pero Dios nos ha colocado en un sitio y allí, contra viento y marea, tenemos que estar estables, sobreedificados. Eso es una congregación sana. Imaginaros una congregación donde los congregantes van cambiando. Hoy voy aquí, mañana voy allá, el otro... Cuando te has dado cuenta no sabes si saludar a Isidro o a Juanito. Es que no sé dónde está ahora uno o el otro. No. La congregación es estable. Sabes quiénes son tus hermanos. Sabes tú cuando vas a la iglesia. Más o menos sabemos a quién vamos a ver todos. Con quién vamos a estar todos. Eso es una congregación sana. Seguimos en Colosenses, como hemos leído, Colosenses capítulo 2, y estábamos en el versículo 7, donde hemos leído, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe. Que no es otra cosa que tener la certeza que mi fe es la correcta. Y yo estoy confirmado que en la iglesia donde estoy, mi fe es la correcta, juntamente con los hermanos que tengo a mi alrededor.
Si yo me voy a otra iglesia, por ejemplo, yo me mudo, como ustedes muchos se han mudado de país, y llegan aquí a una iglesia donde cuando tú entras dice, aquí esta fe de estas personas no es como la mía. Yo no puedo estar confirmado en la fe, porque su fe no es igual que la mía. Algo cambia aquí, algo ha habido, una transformación. Uno puede hablar en alemán, en español, hable como quiera, la fe es la misma. La fe es la misma, pero si la fe cambia, es donde uno tiene que estar atento. Y donde uno tiene que tener cuidado. Mirad lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 4 y 5. El apóstol Pablo y Timoteo, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas, no es otras cosas que aquellas cosas que habían decidido en pleno consenso los apóstoles y el Espíritu Santo. Habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, las cosas que tenían que hacer. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. O sea, la fe que tenían, estaba claro que estaba confirmada con esta palabra, estaba alineada a la palabra de Dios. Vamos a ver Romanos 1:11. Este es el punto número 5. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y uno está en una iglesia y de repente el Espíritu lo capacita, le da dones especiales para el lugar donde está habitado. Le capacita, le da los dones, porque está en el lugar perfecto que Dios lo ha puesto. Está arraigado, está cimentado y ahora confirmado en la fe. Amén. Este era el quinto punto. Pero nos dice Colosenses capítulo 2 y versículo 7, como hemos dicho, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Hemos sido enseñados. Porque ustedes han aprendido por sí solos las cosas. Ustedes han aprendido el Evangelio por sí mismos, o alguien se lo ha tenido que enseñar. Mirad lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 31. Un eunuco iba leyendo la palabra de Dios y dijo: ¿cómo podré conocer lo que dice la palabra o entenderla si alguno no me enseñare? ¿Cómo tú vas a saber la palabra de Dios si alguien no te la enseña? Efesios 4:11. Por eso la palabra de Efesios es clara. Por eso la palabra de Dios es clarísima. Por eso el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para enseñar la palabra de Dios. No es que sean superiores ni inferiores, simplemente tienen el ministerio o la encomienda o el enviamiento, o llámale como quieras, de enseñar la palabra de Dios. Y hubo un profeta que se llamaba Jeremías, que dijo: y ay de mí, porque tengo un fuego dentro, que aunque no quiero hablar la palabra de Dios, tengo que hablarla. Tengo que hablar. Amén. Así que enseñados por sus pastores, enseñados por los maestros, la buena palabra de Dios, esta que está alineada a todo lo que hemos hablado. Amén. Y por último, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy aquí? Abundar en acciones de gracias, dando gracias a Dios por todo
por todo, por todo. Que resulta que Sol, que ahora que tiene ese aparatico que la deja caminar, va de maravilla, y ya corre veloz como una liebre, pues resulta que como tiene ruedas, le pasa por encima del pie de la Edith y le ha hecho daño, ¿sabes? Uy, 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 uy. Gracias a Dios. Edith tiene que decir gracias a Dios porque ahora mi hermana me puede pisar. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Dando gracias a Dios por todo. ¿Por qué damos gracias por los alimentos, hermanos? ¿Sabéis de dónde sale esto? Vamos a leer en 1 de Timoteo 4:4. Porque son cosas básicas que muchas veces no las sabemos dónde están en la Biblia. Pero dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Aquí es todo. ¿Será el cerdo que es malo? Quizá el cerdo no está en el todo. O quizá hay algún producto que no esté en el todo de lo que Dios creó. No. Todo lo que Dios creó, hasta los huevos son buenos también. Amén. Y nada es de desecharse. Sí hay una condición. Este sí es un sí condicional. Sí se toma con acción de gracias. Padre, te damos gracias por estos alimentos que tú suples, que tú nos das. Te pedimos que los bendigas, que los santifiques, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, como hemos aprendido. Amén. De ahí surge dar gracias a Dios por los alimentos, porque Él nos los suple. Y entonces estos alimentos no nos hacen daño. Por las circunstancias, Efesios capítulo 5 y versículo 20. Ay, es que este trabajo que tengo ahora, con lo bien que yo estaba antes sin trabajar, y ahora, ¿quién me puso a mí a clasificar huevos? ¿Quién me puso a mí a hacer esto? ¿Quién me puso a hacer lo otro? Las circunstancias que nosotros vemos adversas, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se vuelve a repetir, ahora te lo dice claro, dar gracias a Dios por todas circunstancias, en el nombre de Jesús. Porque Dios utiliza todas las circunstancias. Por las adversidades, que a veces no nos pasan cosas malas, cuando nos hemos quedado sin trabajo. Todos nos ha pasado esas cosas. Hemos orado, hemos tenido fe, pero nos hemos quedado sin trabajo, o estamos enfermos, o nos ha venido una enfermedad, o hemos mil cosas. Pero tenemos que dar gracias a Dios también. Dice Job, ¿daré gracias a Dios solo por lo bueno o por lo malo también? Pero Filipenses 4:6 nos va a decir un poquito más. Dos cositas y terminamos. Por nada estéis afanosos. ¿Y por qué uno se afana? ¿Por qué uno se preocupa? Porque las circunstancias no van adecuadamente como uno espera. Por eso, por nada estéis afanados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, Señor. Yo no sé cuál es el motivo, pero gracias por todas las cosas. Gracias hasta por este momento difícil que estoy pasando. Amén. Colosenses 3:17. Damos gracias por todo lo que hacemos. Porque lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Voy a trabajar, doy gracias a Dios que voy a trabajar. Voy a limpiar la iglesia, doy gracias a Dios que voy a limpiar la iglesia. Voy a pintar, doy gracias a Dios que voy a pintar. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y dando gracias al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en algo.
¿No? ¿No dice eso? No, no, eso son las gafas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es una iglesia sana. Los que se levantan y dan gracias a Dios, los que no ya lo harán y ya lo han hecho. No quiere decir que todas las semanas lo tengan que hacer, pero dar gracias a Dios, hasta por los cocolotes también. Dar gracias a Dios. Y por último, Colosenses 1:12. Dar gracias a Dios porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque Él nos aceptó. Dad gracias, Colosenses 1:12. Con gozo, con alegría, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Demos gracias a Dios que nos ha hecho aptos. ¿Cuántos hay que no son aptos? ¿Cuántos hay que un día estarán en un lugar de sufrimiento y dirán, ojalá Dios me hubiera hecho apto y mira dónde estoy? Pero a nosotros que creímos, hermanos, esto es una congregación sana. Esto es una congregación sana, hermanos. Espero que hoy hayamos todos aprendido algo bueno. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar para cerrar este culto. Padre, te damos gracias en estos momentos por esta tu palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, que tú has explicado tan claramente, Padre Santo, y que nosotros queremos seguirla al dedillo, porque nosotros, Señor, te pertenecemos a ti, pertenecemos a tu reino. Un día nos encontraremos contigo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado aquí, Señor. Gracias por los hermanos que han escuchado. Gracias, Señor, por los corazones atentos que hoy has tenido, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Llévalos en bien a sus casas, Padre. Igual que los de las redes que van a escuchar estos mensajes, Señor. Que también ellos sean edificados, Señor, en ti. Así que te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.